Quisiera entonces que fuéramos a la primera carta de Juan y sigamos viendo por medio de esta verdad maravillosa la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ir con la ayuda de Dios hoy a la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 16, 17 y 18. Solo 3 versículos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la palabra de Dios. 3 versículos muy interesantes, 3 versículos muy impactantes. Le he puesto como título a esta enseñanza, salvos aquí y ahora. Porque, mis hermanos, siempre mi respuesta más sincera para quienes me han preguntado si la salvación se pierde o no, mi respuesta más sincera siempre ha sido que el problema es en ver la salvación solamente como algo que ocurrirá en el futuro. Para la mayoría de nosotros, si no es que quizá todavía, teníamos el pensamiento de que ser salvos era no ir al infierno, allá cuando nos muriéramos. Por eso parecía que la salvación fuera como una lotería. ¿Será que yo sí me voy a salvar? Porque la estamos pensando es en dónde, la estamos viendo es en dónde, en el futuro, a futuro. Sí, ¿será que yo sí voy a ser salvo? Pero el punto es que eso es verdad. Dios nos va a salvar, ¿sí? Dios no nos va a enviar al infierno si creemos en Jesucristo. Pero la salvación es una realidad, es un hecho, aquí y ahora. Por eso podemos hablar de seguridad de la salvación. De hecho, la verdadera pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde. Porque siempre lo he dicho, solamente hablar de salvación que se pierde es una contradicción de términos. Imaginémonos esto, un salvavidas, ¿no? Allá en la playa. Y una persona se está ahogando. Y el salvavidas va y la persona se está ahogando, pero todavía está viva, está pataleando, está chapaleando. El salvavidas va y lo saca ahogado. ¿Sí lo salvó? Claro. ¿Sí lo salvó? Después de que lo saque ahogado. Salvó el cuerpo, pero la vida. Salvó el cuerpo, pero no le salvó la vida. ¿Cumplió su propósito? No. ¿No? De cierta manera le salvó el cuerpo, pero su propósito era salvarle la vida. Entonces no fue salvación. O sea, lo salvó, pero se perdió. No lo salvó. Pero si lo saca a salvo, alguien podría decir, pero se puede volver a meter, y bueno, eso ya sería otra cosa. Lo que pasa es que la salvación que Dios hace no es la salvación de un salvavidas en el mar, sino que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y es una salvación que cuando Él efectúa es verdadera y completa. Entonces es cierto que si tú has creído en Cristo Jesús, tienes la seguridad de la salvación eterna. Él no te va a enviar al infierno, pero aquí la pregunta verdadera entonces es esta, vuelvo e insisto. No es, ¿será que la salvación se pierde o no se pierde? Porque no se pierde. Aquí la pregunta es, ¿ya has sido salvo aquí y ahora? Porque la salvación es desde aquí, desde esta tierra. Por eso es que tú ves a muchas personas que dicen, perdió la salvación. No la perdió, es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Esta es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Ahora vuelvo y digo, no estoy diciendo que no habrá una salvación futura. Claro, pero la salvación empieza, de hecho, desde la eternidad con Dios y su propósito de salvarnos. Y la salvación también ya fue efectuada ya en esa cruz del Calvario hace casi 2000 años. Pero la salvación también tiene que ser efectuada en nuestras propias vidas. Y es de esa verdad que creo nos habla este texto y de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. De que nos preguntemos si hemos sido salvos aquí y ahora. Y aún más allá, todavía necesitamos seguir siendo salvos aquí y ahora, de lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Antes de ir directamente entonces allí, quiero que leamos este versículo que me parece impactante y que de cierta manera casi que resumiría la verdad de este mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Y en Gálatas 1:4 el apóstol Pablo dice de esta manera, está en la Nueva Traducción Viviente: tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Vemos una salvación que comienza ¿en dónde? En el plan, en el propósito de Dios. Jesús se entregó su vida por nuestros pecados. Eso cuando ocurrió hace casi 2000 años. En el 2033 más o menos van a ser 2000 años que Cristo murió en esa cruz. Así que es algo que ya ocurrió. Pero no solamente para esto, también para qué.
para rescatarnos de este mundo de maldad en el que ¿qué? En el que vivimos, algo presente. Entonces la salvación también es algo presente. Vuelvo e insisto, si usted fuera solamente allá a las personas a evangelizarlas y decirles, ¿quieres ser salvo? Y normalmente ¿qué piensan las personas? Sí, yo no quiero ir al infierno. Pero ese es un grave problema, porque eso no es meramente lo que enseña la Biblia. Por eso usted encuentra muchas personas que de lo único que tienen temor es del infierno. De lo único que tienen miedo es del infierno. Y hasta usted encuentra personas que se están esforzando por seguir a Dios es por miedo al infierno. Pero ¿qué tal si les habláramos a las personas tú quieres ser salvo aquí y ahora y experimentar salvación en tu propia vida? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A menos que hayamos experimentado salvación en nuestra propia vida, ya no podríamos hablar entonces de salvación en la eternidad. Pero si hemos experimentado esa salvación aquí y ahora, que nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios, ¿cómo no estar seguros de lo que ahora Dios nos promete en la eternidad? R.C. Sproul decía precisamente eso. Venga, pero es que la pregunta no es si voy a ser salvo, sino ¿salvado de qué? ¿Qué es la salvación? Entonces, hermanos, no es solamente no ir al infierno. La salvación es algo aquí y ahora. Y yo le hago una pregunta, ¿y usted de qué ha sido salvo? ¿Yo de qué he sido salvo? ¿Del infierno? Sí, también. Pero aquí y ahora, del pecado. ¿Pero cuál pecado? ¿Cuál? De los de nosotros. ¿Y cuántos? Estar esclavos al pecado. Por eso quiero que hoy veamos 3 aspectos de los cuales Dios nos ha salvado, y creo que eso engloba todo lo demás. Porque podría estar casi seguro, de hecho creo que es lo que la palabra de Dios enseña, que cualquier pecado cae en estas categorías. Y creo que es de esto de lo que Dios nos ha salvado y nos sigue salvando aquí y ahora. Así que vayamos a nuestro pasaje y en cada uno de esos versículos veremos una verdad maravillosa de las cuales Dios nos ha salvado y nos sigue salvando. Porque uno puede decir, me salvó del pecado, pero ¿cuál pecado? Ese pecado que muchas veces todavía nos aflige. Por eso veamos estas verdades increíbles. Porque ¿sabe de qué quiere salvarnos Dios si no fuéramos salvos? ¿O de qué nos ha salvado Dios y nos sigue salvando si somos salvos? En primer lugar, veremos esto en el versículo 16, y es salvos del egoísmo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes y yo nos arrepentimos de ser egoístas? Mis hermanos, nosotros nacemos siendo egoístas por naturaleza. Queremos todo para nosotros. Somos ególatras. El ídolo más grande que tú y yo adoramos somos nosotros mismos. Tú y yo podemos estar en un lugar donde no haya una sola imagen, pero nos adoramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere el niño? Todo para él. ¿Por qué los adolescentes son tan rebeldes? Porque ellos ya se creen los dueños del mundo y creen que el mundo gira en torno a ellos. ¿Y por qué cuando crecemos vivimos angustiados, amargados, tristes? Porque queremos todo para nosotros. Solo les quiero colocar un ejemplo, que lo vivimos todos. ¿Qué es un buen día para nosotros? El día que nos sale todo bien. Pero el día que nos sale todo al revés, ese fue el peor día y llegamos a la cama amargados, tristes, hoy fue un día malo. ¿Por qué? Porque como las cosas no salieron como yo quería, sí, entonces renegamos. ¿Por qué? Porque somos idólatras. ¿Por qué me enojo con el otro? Porque no hizo las cosas como yo las quería, ¿cierto? ¿Por qué estoy afligido? Es que esa persona no me quiere como yo quisiera que me quisiera. No somos idólatras. Y Dios nos salva de la egolatría, de adorarnos a nosotros mismos. La mayoría de problemas que nosotros tenemos es porque nos adoramos demasiado. Es que ese me la hizo. Bueno, ¿y qué? Esa frase que acaba de decir Juan es interesante, pero suena mejor en los labios de una mujer. Recuerdo que una vez una mujer decía, es que primero soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarta yo, quinta yo, hasta que se estalló. ¿Sí? Solo para mí. Solo para mí. Pero hermanos, no somos así. No somos así. Somos ególatras. Nos adoramos a nosotros mismos. Y por eso Dios comienza salvándonos de nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cuando tú y yo conocemos al amor, ¿quién es el amor?
Cristo Jesús, quien entregó su vida por nosotros, quien puso su vida por nosotros. Cuando tú y yo de verdad entendemos eso, cuando tú y yo de verdad entendemos que Él ya nos ha dado todo, todo, absolutamente todo, salvación, vida eterna, ¿qué hacemos nosotros o qué deberíamos hacer nosotros? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando tú realmente entiendes la obra en la cruz del Calvario, no es soy salvo y puedo vivir como quiera. Cuando tú entiendes la obra de la cruz del Calvario, eres salvo de ti mismo. Soy salvo de mí mismo. Y ahora ya no vivo para mí. ¿Vivo para quién? ¿Para Cristo? ¿Y qué es vivir para Cristo? Entregarme a los demás. Y esto es lo que más me impacta a mí. Porque uno puede decir, yo amo mucho a Dios. Pero lo hemos venido viendo en esta carta. Y si odio a mi hermano, ¿pero qué es odiar a mi hermano? Es colocarme a mí mismo en primer lugar. Es colocarme a mí mismo en primer lugar. ¿Por qué me enojo con los otros? Vuelvo e insisto. Porque no hacen las cosas que yo quiero. Cuando el niño no hace las cosas como el papá quiere, eso no significa que el papá no deba corregirlo. Pero tristemente, ¿cómo se corrige? A veces con un grito, a veces con rabia, a veces con ira, a veces hasta se excede en el maltrato. ¿No es verdad? ¿Por qué están saliendo tantas leyes que hasta están prohibiendo castigar a los hijos? Y en cierto sentido yo estoy de acuerdo con eso. Porque la verdad, hermanos, es que hay muchas personas que no corrigen a sus hijos. Los maltratan. Porque la única manera para ellos educar a sus hijos es con un bujido, con un grito, con un jalón, con un golpe. Yo lo he visto. Y uno dice, ¿será que no fueron niños y no los trataron así? Pero ¿por qué digo? No, la palabra de Dios nos enseña disciplina, corrección. Pero ¿cuántas veces realmente los padres se han tomado el trabajo de educar a sus hijos? ¿Sí? Por eso luego los maltratan. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos es que todo gire a nuestro alrededor. En esto hemos conocido el amor y ahí es donde pregunto, ¿será que hemos sido salvos de esto? ¿De adorarnos a nosotros mismos? Cuando somos salvos de esto, entonces nos enojamos menos. No significa que somos perfectos. Pero cuando somos salvos, de verdad salvos, aquí y ahora, ya tú no te colocas en primer lugar, tú colocas a los demás en primer lugar. Y esto es lo interesante, y aquí es donde vamos al revés de la religión. Porque esto es lo que a mí más me impacta. La religión te dice que tú debes hacer eso para ser salvo. Lo que la palabra de Dios nos dice es que tú lo haces cuando ya eres salvo. Cuando tú has conocido el amor de Cristo por ti, tú te quieres entregar por los demás. Y esta es la gran diferencia. Y como tú te estás entregando por los demás, es no para recibir algo a cambio, sino porque ya has recibido lo más grande, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú no estás exigiendo nada. Tú te das, y si no te dan, a ti no te importa, porque tú das de lo que has recibido. Tú das de Cristo. Entonces vemos que la salvación es algo más que meramente no ir al final de nuestras vidas al infierno. Pero pregunto, ¿somos salvos de esto y estamos siendo salvos de esto? Yo hoy necesito que Dios siga obrando en mi vida de esta manera. Que yo coloque a las demás personas por delante mío, no a mí mismo por delante. Pero si somos sinceros, ¿cuántas veces hemos fallado en esto? Por eso es necesario comprender esto. En esto hemos conocido el amor. ¿A quién le está hablando Juan? A personas que conocen el amor. A personas que conocen a Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Juan le está hablando a personas por quienes Cristo murió, a los verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Colocar a nuestro hermano en primer lugar. Colocar a tu esposa en primer lugar. Colocar a tus hijos en primer lugar. Colocar a tu enemigo en primer lugar. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Será que sí somos así? No, y es que dice la palabra de Dios que cuando se dejan, sencillamente, ¿saben por qué? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se entregó por nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Nos dejábamos? ¿Nosotros somos fáciles? Todavía no le damos, y perdónenme la palabra, pero todavía no le damos lata a Dios. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo todavía le doy mucha lata. Yo todavía tengo que tantas veces decirle a Dios, perdóname. Cuando por la gracia de Dios comencé a ver a Dios realmente como mi Padre y como un Padre bueno, es tan hermoso eso. Por eso mis oraciones siempre comienzan con esa frase que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro. Y saber que el Dios eterno del universo es mi Padre es inimaginable. Pero ¿cuántas veces tengo que venir a decir, Padre, perdóname porque te he fallado?
Porque le falló tantas veces. Padre, pero esta es la pregunta, ¿cuántas veces hemos venido diciéndole, Padre, perdóname porque me he puesto a mí mismo en primer lugar? Eso no lo hacemos, ¿cierto? Porque es que como nos han enseñado que es que no somos tan pecadores porque no adulteramos, no fornicamos, no mentimos, pero colocarnos en primer lugar antes que los otros es pecado. De hecho dice la palabra de Dios, si nosotros hemos conocido el amor, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Pedro? Voy a mejor invertir la frase. ¿Qué hizo Pedro? Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y apenas apresaron a Jesús, yo no lo conozco. Porque es que Pedro no era capaz de morir por Cristo. Cristo fue el que puso en primer lugar a Pedro y fue allá a morir en esa cruz por Pedro y por ti y por mí. Para que ahora cuando tú y yo entendamos eso, digamos, Señor, ahora lo hemos dicho, yo quiero dar mi vida por ti. Dios dice, sí, no lo necesito. Yo no necesito tu vida. Dala por tus hermanos. Coloca a tus hermanos en primer lugar. Pregunto esto, hermanos, ¿qué pasaría entonces? Y no para ser salvos, ¿ven la gran diferencia? Sino porque ya somos salvos, empezáramos a colocar a las demás personas en primer lugar y amarlas de verdad, sin importar cómo respondan. Porque si Dios dijera, mi hijo, te voy a amar, dependiendo cómo tú respondas, todavía no podríamos experimentar el amor de Dios. Si Dios estuviera esperando que nosotros respondiéramos correctamente para amarnos, no. Pero Él nos amó aún siendo pecadores. Por eso nosotros, ¿a quién debemos amar? ¿A quién debemos colocar por delante? Si decimos a Cristo, ¿qué dice el texto? A los hermanos. A los hermanos. Amarlos. ¿Porque son fáciles? No, hermanos, son pecadores. ¿Y quién no es pecador? Mis hermanos, esta verdad es hermosa. Espero que esto lo podamos tomar con gracia. Pero es que yo lo necesito, porque Dios comienza salvándonos ¿de quién? De nosotros mismos. Y todavía necesitamos seguir siendo salvos. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio, que alguien más dio su vida por nosotros, y no cualquiera, sino el Hijo de Dios, y que no hay nada que podamos hacer para pagarle a Él, sino que esto es por gracia, entonces entenderemos que somos llamados a darnos por los demás, no para ser salvos, sino porque Dios nos ha salvado. Entonces, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿Será que yo puedo decir hoy, Dios me ha salvado y me sigue salvando de una vida egoísta? Pero pregunto, esta es la pregunta más importante, ¿queremos esto nosotros? Porque si hemos conocido el amor, esto es lo que queremos. Ahora aquí es donde voy. Si fuéramos a predicarle a la gente de afuera, entonces, ¿quieres ser libre de ir al infierno? Bueno, sí, eso también está incluido en el paquete maravilloso de la salvación. Pero ve y dile a las personas, ¿quieres ser libre de ese egoísmo que te está matando? Yo no soy egoísta, sí. Pero ¿por qué pelea? ¿Por qué la gente pelea? Porque hay asesinato. ¿Por qué peleamos? Porque queremos cosas de qué, de esta vida, ¿sí? Por todo, así sea nuestro enemigo. ¿Por qué lo odiamos si Cristo murió por nosotros y nos ha perdonado? Porque somos egoístas, hermanos. Somos egoístas. Yo lo soy. Y por eso hoy necesito decirle a Dios, yo quiero que me siga salvando de esto. Porque la salvación es ¿cuándo? Aquí y ahora. Ahora, nos enseña esto la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:2. Vivan una vida llena ¿de qué? De amor. Siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué dice? Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Por qué dice entonces vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo? Amemos a los demás. ¿Y qué es amar a los demás? Vuelvo y digo, amar a los demás es colocar a la otra persona por delante. Un hombre le dice a su esposa, ay, te amo tanto. Pero después, ¿qué hace? Exigirle. Vaya a ver si ella no le hace el almuerzo. Vaya a ver si ella no le atiende sus necesidades personales. Y después, ¿qué dice? Me separo de esa mujer porque no cumplió con sus obligaciones. Bueno, el verdadero amor dice, aunque no me ames, yo te amo. Y te voy a poner en primer lugar. Ahora, sería hermoso, hermanos, y de hecho es hermoso, cuando tanto ese hombre y esa mujer están en Cristo Jesús, porque ambos van a hacer lo mismo. El hombre va a colocar a su esposa por delante. La esposa va a colocar a su esposo por delante. Y ambos lo van a hacer más que por su esposo que por su esposa, por Cristo. Y no para ser salvos, sino por lo que Cristo ha hecho por ellos. El Evangelio transforma y cambia radicalmente nuestra manera de pensar, nuestra actitud. Por eso no es solamente si quieres ser libre de ir al infierno. Pregunto, ¿quieres ser libre de ese egoísmo? Yo quiero serlo. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 42.
Si tú haces que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, dice la Reina Valera, que tropiece, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Sabe qué dijo Cristo Jesús? Sería mejor que nos mataran si nosotros hacemos caer a alguno de los pequeños seguidores de Cristo. Pero ¿cuántas veces hemos ofendido a nuestros hermanos en Cristo? ¿Y sabe qué sigue diciendo el versículo 43? Y aquí es donde viene un pasaje que parece ser muy difícil de interpretar, pero es tan fácil. Si tu mano te hace pecar, ¿qué? Córtala, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Y el pasaje sigue, no lo he traído todo porque lo sabemos. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Y qué podríamos pensar? ¿No? ¿Eso es literal? No, eso no es literal. Pero he escuchado interpretaciones como estas. No, eso significa que si tu hijo, que es tu mano derecha, es un pecador, tú no puedes aceptar su ayuda. Y pregunto, ¿y quién no es pecador? Eso significa que si esta mano, que es tu fuerza, la estás usando para golpear a alguien más, sería mejor. Hubieses deseado haber nacido con las manos mochas. Si esa boca la estás usando para maldecir y aún a los hijos de Dios, te lo puedo asegurar, en la eternidad hubiésemos deseado mejor haber nacido mudos. Lo que dice la palabra de Dios es que usa tu cuerpo, usa lo que tú eres, no para hacer daño, no para ofender, ni siquiera para hacer tropezar a otros, sino para amarlos y colocarlos por delante. Esa mano derecha, esa autoridad que Dios te dio como esposo, como padre, como pastor, como líder, ¿la estás usando para aplastar a otros o la estás usando para levantar a otros? Porque si esa autoridad que Dios te dio la estás usando para aplastar a otros, un día con esa misma vara serás medido y la justicia de Dios te aplastará. Y si vemos esto de manera más general, aquí todos tenemos autoridad. Si soy pastor, Dios ha puesto a mi cargo una iglesia a la que debo alimentar y en vez de golpearla, alentarla por la palabra. Pero yo creo que aquí todos tenemos autoridad, aquí todos son o padres, o esposos, o hijos, amigos, vecinos. Hay personas a tu cargo. Hay personas a tu lado. La pregunta es, si estoy usando lo que Dios me ha dado en vez de para edificar, para aplastar, ¿no hubiese sido preferible mejor no haber tenido eso? Vuelvo digo, aquí es donde deberíamos pensar, hubiese sido mejor nunca haber sido un pastor si mi autoridad la estoy usando es para aplastar. Hubiese sido mejor que nunca esa mujer hubiese sido madre si no cría a su hijo en la disciplina y el amor del Señor. Pero hay esperanza y gracia, porque hoy podemos ser salvos. Porque si hoy reconocemos todas nuestras fallas, hoy podemos ir a un Dios de gracia. Hoy podemos ir a un Dios de gracia. Lo que creo que la palabra de Dios nos está mostrando es que todos hemos fallado de una u otra manera. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 32? Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. ¿Han leído ese pasaje? Todo el que me confesare delante de los hombres. Entonces he escuchado también interpretaciones como estas y hasta casos reales de estos. Que gente dice, eso significa que una persona, y hasta hay videos por ahí que solamente son parodias, de un hombre que se acerca y le coloca un revólver a otro y dice, niegue que usted es cristiano. Entonces, mucha gente dice, sí, y negó que era cristiano. Hermanos, no es eso. No es eso, sigue diciendo el versículo 33, veamos el contexto. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Y qué es negar a Cristo? ¿Qué es confesar a Cristo delante de los hombres y qué es negar a Cristo delante de los hombres? Es cuando tú dices que eres cristiano, pero luego con tus actitudes dices todo lo contrario. Léase todo el pasaje, pero solamente quiero saltar a los versículos 40 y 42. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Cuando tú le tiendes la mano a un verdadero cristiano, tú estás realmente mostrando que eres un hijo de Dios. Es más, hasta cuando le tiendes la mano a tu enemigo. Pero ¿de qué te sirve ser? ¿De qué me sirve ser o decir que soy cristiano y después con mis actitudes digo todo lo contrario? Estoy negando a Cristo. Hermanos, de verdad, no he conocido a personas que nieguen más a Cristo que aquellos que dicen ser cristianos y después estafan al otro. Que aquellos que dicen ser cristianos, hombres que dicen ser cristianos solamente para enamorar a una mujer y después acostarse con ella y abandonarla. ¿De quién hablan luego? De Cristo. Y sabe que dice Cristo, pero un día yo te negaré delante de mi Padre. De hecho es mejor no decir ser cristiano, pero mostrarlo con nuestra actitud. Porque vuelvo y digo, hermanos, no es para ser salvos, es si somos salvos.
El versículo 41 dice, si reciben a un profeta, miren, ¿sí ven? Como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si tú escuchas al mejor predicador de todo el universo y actúas conforme a esa verdad, tu recompensa será la misma. De hecho, dice la palabra de Dios, si tú recibes a un justo, si tú recibes a una persona justa, es decir, la aceptas, tú recibirás la misma recompensa. Lo que significa es esto, de que realmente nosotros debemos actuar como decimos que actuamos o que somos. ¿Somos hijos de Dios? Actuemos como tal. ¿Qué dice el versículo 42? Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Solamente darle un vaso de agua a un seguidor de Cristo. ¿Qué es lo que somos llamados? A amarnos unos a otros, si es que hemos conocido el amor. ¿Eso qué significa? Un vaso de agua, pero también ¿qué puede significar? Coloco el vaso de agua delante de esa persona aunque yo me quede con sed. Porque ¿qué dice el Mateo 25:35? Es que tuve hambre, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Sigue diciendo el versículo 36, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. ¿Cuándo hicimos con esto, Señor? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños. Y a los otros les dirá lo mismo, pero dirán, ustedes no lo hicieron. Señor, ¿y cuándo no te lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de esos pequeños. Entonces podemos ver, hermanos, pero no es para salvación, es cuando Dios nos salva de esa vida egoísta. En Efesios capítulo 5, versículo 25, quiero usar este ejemplo para concluir este punto. Porque entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. No, Señor, eres casado, dala por tu esposa. Esposa, dalo por tu esposo, por tus hijos. Pero la diferencia, no para ser salvos, sino porque ya eres salvo. Hermanos, si aquí todos estuviéramos dispuestos a dar la vida por todos, pero a veces estamos dispuestos más bien a quitar la vida, cuando nos enojamos, cuando nos da rabia. Pero hay esperanza porque hay gracia en Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo necesito seguir siendo salvo de esta verdad. Yo necesito seguir siendo salvo de mi egoísmo. El segundo punto, más fuerte aún, salvos de la avaricia. ¿Será que aquí no tenemos problemas con este pecado? Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace una pregunta que es retórica, la respuesta es clara. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Podemos ver. Ahora mira lo interesante, nuevamente, no para ser salvo, la religión te dice que tienes que hacer obras de caridad. ¿Cuál es la famosa frase cuando tú haces una obra de caridad? Ni Dios le pague y le dé el cielo. No, hermanos, eso no nos va a pagar ni nos va a dar el cielo. El cielo es una obra de gracia por nuestro Señor, pero cuando hacemos una obra con otra persona, más bien podríamos decirle, es que Dios ya me pagó. Lo que pasa es que Dios me está salvando de esta avaricia que tengo. El que tiene, ahora, es importante, el que tiene bienes de este mundo, muy importante, el que tiene bienes de este mundo, ¿sí? Tampoco está diciendo a los que no tienen, ¿sí? A los que tienen, y ve a su hermano tener, ¿qué? Necesidad. Porque muchos se han aprovechado de ese pasaje. No, hermanos, es cuando nosotros vemos una verdadera necesidad y tenemos con qué suplir esa necesidad. Y mire el punto, y no dice que cierra el bolsillo, ¿cierra qué? Su corazón. ¿Qué es lo que está mostrando? Que tiene un problema ¿en dónde? En el corazón. Yo he escuchado frases como esta, no es que a lo que más le duele a la gente es que le toquen el bolsillo, ¿no? No, porque un verdadero cristiano, a los verdaderos cristianos sí les duele cuando les tocan el bolsillo, porque es que hay un montón de gente avara, que solamente quieren usar estos versículos para provecho propio. Yo podría usar este versículo para decirles, hermanos, entonces traigan aquí. No, hermanos, yo en este momento no tengo necesidad. Gracias a Dios, Dios suple mis necesidades y espero que también esté supliendo las suyas. Amén. Pero si nosotros vemos, y ese es el punto, tú sabes que hay una necesidad verdadera y tú tienes con qué ayudar a esa persona y no lo haces, cierras ¿qué? Tu corazón, sencillamente no tienes amor. Porque aquí es donde viene el punto, ay, es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Dios. Dios dice, no, dala por tus hermanos. Pero ¿cómo puedo estar dispuesto a dar mi vida por mi hermano si ni siquiera soy capaz de darle lo que tengo en el bolsillo? De hecho, sería una contradicción.
Pero usted ve muchas personas así y quizá nosotros hemos sido así. Yo ya cumplí con dar lo que tenía que dar y allá mi hermano está en necesidad. No, yo ya di lo que tenía que dar. ¿Y cuántas personas así, llenas de dinero? Y lo que quieren es que usted traiga y traiga acá. ¿Y por qué? Porque es muy fácil, porque como hacen un trueque, le prometen que si usted trae mucho acá, Dios los va a bendecir mucho allá. Y al que está en necesidad, ¿sabe cómo lo llaman? Falto de fe. No, hermano, es que a usted le hace falta fe, ore más, ayune más. Y el que está rico y está recibiendo más, se siente orgulloso porque él dice, yo sí tengo fe. Miren todo lo que Dios me ha dado porque yo sí tengo fe. Y otros dicen, porque yo sí he sembrado. No, más bien si tienes con qué. Si es que Dios te ha dado tanto, mejor deja de sacar pecho y ayuda a tus hermanos en necesidad. Pero normalmente se cierra el corazón con los hermanos en necesidad. Aquí con templos hermosos, maravillosos, bonitos y los hermanos allá aguantando hambre. Y uno dándose cuenta. Pero no le vayas a llevar el diezmo allá porque ya te echan maldición. Pero no, hermanos. Aparte de eso, yo creo que Dios nos sigue salvando de este terrible pecado, salvos de la avaricia. ¿Saben qué significa avaricia? Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Deme y deme. Y aquí, si somos sinceros, yo creo que todos desearíamos tener posesiones, ¿o no? Si somos sinceros, todos desearíamos tener, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para repartir con liberalidad o para tener mucho para acá? Acumuladores de riquezas. ¿Qué nos podremos llevar al final? Bueno, que Dios nos dio un corazón para compartir, pero hermanos, yo creo que tenemos mucho. Yo creo que Dios nos ha dado hasta un poquito más para compartir. Cuando realmente Dios empieza a librarnos de la avaricia, empezamos a darnos cuenta que hay muchas personas que tienen muchas más necesidades que nosotros. Es más, hasta vemos que nosotros ni necesidades tenemos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? A veces nuestras necesidades, y perdón por decirlo, pero puede ser es que me estoy viendo cortico de dinero, no tengo para pagar el TV cable, no tengo para pagar DirecTV. Digo, ¿necesitamos eso para vivir? Lo que pasa es que a veces preferimos pagar DirecTV que comer. Pero si nos ponemos a mirar, pagamos cable, pagamos energía, pagamos agua, y digo, podríamos decir, bueno, esas son necesidades básicas. Bueno, sin energía vivimos. Pero bueno, digamos que necesitamos eso, pero lo tenemos. Lo que pasa es que a veces lo que queremos es cosas de esta vida, pero que Dios nos libre de eso. Ahora, es importante, tampoco estoy diciendo que el tener cosas en esta vida es un pecado. La Biblia no enseña eso. El pecado es que tú tengas y cierres tu corazón con el necesitado. Pero tú puedes tener mucho y un corazón muy generoso. Y de hecho, cuando Dios te da mucho, es para que tú des también mucho a los necesitados. Hermanos, quiero leerles este comentario de un hombre, de David Platt, un pastor de Estados Unidos. ¿Por qué lo traigo de Estados Unidos? Porque no es un pobre de Latinoamérica. David Platt en su libro Radical dice esto: si tenemos agua corriente, oiga, un techo sobre la cabeza, ropa para vestirnos, alimento para comer y algún medio de transporte, aunque sea público, escuchen hermanos, nos encontramos en el nivel más alto del 15% de la población mundial respecto a la riqueza. Escúchelo, si tienes agua potable, agua corriente, un techo sobre la cabeza, ropa para vestirte, alimento para comer y algún medio de transporte, así sea público. Pero la mayoría de nosotros tenemos, así sea una bicicleta, hasta tenemos motocicleta. Y algunos hasta carro. ¿No es verdad? Y decimos que somos pobres. Pero hermanos, hacemos parte del 15% el más alto de la población mundial. No somos millonarios, pero somos ricos. Muchos de ustedes tuvieron que vivir una niñez de verdad de pobreza, de necesidad, que no tenían que acostarse sin comer. ¿Ahora sucede eso? No. Ahora sucede eso, no sucede y nos llamamos pobres. Hermanos, somos ricos. Somos ricos. Vuelvo digo, si nos comparamos con el millonario, pero hermanos, porque ¿saben qué? Hermanos, cuando yo miro esto digo, cuán avaro he sido. Solamente decir que soy pobre ya es avaricia, porque yo puedo decir que soy rico. Tengo muchísimo. En Efesios capítulo 5, versículo 5, miren lo que dice la palabra de Dios: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Cuando uno mira esto dice, lo que pasa es que sacamos mucho el otro pasaje, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, el homosexual se va a ir para el infierno.
El avaro también. ¿Y qué dice? Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¡Wow! Eso sí es impresionante. La avaricia es un ídolo. La avaricia es un ídolo. ¿Cuántas veces hemos visto la avaricia como un ídolo? Aquí no somos idólatras. Aquí no tenemos imágenes. Y muchas veces el signo peso se dibuja en nuestra frente. Muchas veces la enseñanza no es sino sobre el signo pesos, aunque aquí estamos hablando mucho de dinero. En esta hora estamos hablando mucho de dinero. Primera de Timoteo 6:17. Y miren que ser ricos no es pecado, pero dice, enséñale a los ricos de este mundo a que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. El problema es confiar en el dinero. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y uno a veces ve eso. Hay gente que tiene tanto y no disfruta. A veces usted dice, uy, no, salir a comer allá afuera, uy, no, me quedo pobre. Por poner un ejemplo. Y la palabra de Dios dice que hasta Dios nos da esas cosas para que las disfrutemos. Pero también disfrutarlas es si tenemos la oportunidad de compartir con otros. Es sencillo con Dios, cuando le damos a Dios es sencillo. Amén, así es. Y más cuando Dios empieza a salvarnos de ese corazón avaro. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por el dinero. Ese versículo resume lo que estábamos viendo. Cuando yo me amo solo a mí mismo y cuando amo solo el dinero, dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Aquí es donde tengo que decir y unirme a las palabras de John Piper. Odio, aborrezco el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad nos lleva a ser idólatras, ególatras, ávaros. Solamente Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a dar. ¿Y quién es el centro? No es Dios, porque Dios solo es un sirviente que te va a dar todo lo que tú le pides. Y Dios te va a dar para que amontones. Y todos en el evangelio de la prosperidad quieren ser ricos. Pero la palabra de Dios nos enseña que si tú ves a tu hermano, ¿qué? Pasar necesidad. O sea que los cristianos verdaderos pasan necesidades. ¿Sabe qué es lo impactante? El versículo que estamos estudiando nos está diciendo que en la iglesia pueden haber ricos y pobres. Y todos somos iguales. Porque recordemos lo que nos dice la primera carta de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque ¿qué dice el versículo 16? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y el versículo sigue diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema no es tener dinero. Dios, danos solo lo que necesitamos. Como Agur, amo esa oración. No me des riqueza ni me des pobreza. Dame lo que necesito. Pero si nos regala un poquito más, que nos dé un corazón generoso, no avaro. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Mateo 13:22. Jesucristo dijo esto, la parábola del sembrador. Solamente las últimas 2 semillas. Las semillas que cayeron entre los espinos, ¿representan a quiénes? A los que oyen la palabra. No son los que están allá afuera, son los que oyen la palabra. Hermanos, podríamos estar escuchando la palabra y ser como la semilla que cayó entre espinos, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Yo puedo estar asistiendo toda mi vida a la iglesia, ser un rico, guardando mi dinero, no ayudar a los demás, y sencillamente la semilla está cayendo ¿en dónde? Entre espinos. Pero ¿qué dice el versículo 23? Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículos que muchos hablan para decir que la salvación es por obras. No, hermanos, este es el punto central de esta enseñanza. No estamos hablando que esto es para ser salvos. Cuando tú eres salvo, tú empiezas a producir una cosecha, un fruto. Y tu preocupación ya no es el afán de esta vida ni las riquezas. Tu preocupación es de hecho servir a Dios aún con lo poco que te da. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Con lo que Dios te ha dado, sirve a los demás. Es que no tienes dinero para dar, tienes muchas cosas para dar. Amor, compasión, misericordia, bondad. Pero hermanos, la pregunta es, ¿será que queremos que Dios nos dé un corazón que no sea avaro, sino generoso? Yo necesito ser salvo de esto, porque la salvación es aquí y ahora. Y el último punto que veremos, y este sí que es fuerte, ¿salvos de qué? De la hipocresía.
¿Cuántas veces hemos dicho a una persona que le amamos y después hablamos mal de ellos? Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, ¿hemos fallado en esto? ¿Cierto? Entonces vemos de qué nos está salvando Dios. ¿Sí? ¿De qué nos está salvando Dios? ¿Cuál fue el primer punto que vimos? ¿Salvos de qué? Del egoísmo. El segundo, de la avaricia. Y el tercero, de la hipocresía. ¿Y será que Dios nos está salvando de esto? Pues, Sí, claro. Yo creo que Dios viene haciendo una obra en nuestras vidas. No decimos aquí que ya somos perfectos, pero también la pregunta es si queremos seguir siendo salvos. Ahora pregunto, ¿y no es de esto que necesitamos ser salvos todos y los que están afuera también? amén. Entonces miren, hermanos, cuando yo veo esto digo, gracias Dios. Has perdonado mis pecados, pero quiero seguir siendo salvo. Yo quiero seguir siendo salvo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es decir, que nuestro amor no se quede solo en palabras, sino que amemos de hecho y en verdad. Es decir, que actuemos. Y que si abrazamos, abracemos de verdad. Que si vamos a dar algo, lo demos de verdad. Ya lo decíamos, ¿de qué me sirve darle a una persona y después echarle en cara? Pero lo hacemos. Cuando amamos, decimos amar. No, ya no la amo porque no me ama. Le di algo y desagradecido. ¿Estabas esperando recibir algo a cambio? Pero qué diferente cuando Dios nos da, nos llena. Aún si saco algo de dinero para ayudar al hermano en necesidad, no estoy esperando que me lo devuelva, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y Dios ya no está pidiendo dinero para las cosas de esta vida, está diciendo ayúdense unos a otros. En sus necesidades ayúdense unos a otros. Por eso no digan solamente que aman, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Que no sean solo palabras. De hecho, ¿qué dice Romanos 12:9? El apóstol Pablo dice eso, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Y sigue diciendo allí mismo en Romanos el versículo 10, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Lo hemos hecho. A veces lo único que hacemos, y es triste decirlo, es hacer lo contrario. Amamos solamente de palabra y de lengua, decimos que los amamos y después quizás hasta hablamos mal. ¿Sí? O bueno, no sé, yo creo que es que yo soy muy pecador. Es que yo hablo desde mi propia experiencia. Pero qué bueno cuando nuestro amor es genuino. Pero ¿quién nos puede dar un corazón genuino? Dios. En la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5, está en la traducción en lenguaje actual, dice: te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Ahora, ¿a qué nos está llevando este mensaje? Ya quiero comenzar a concluir. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios nos dé una conciencia tranquila y que nosotros confiemos en Dios para que nos dé un amor así. Yo no puedo amarlos a ustedes así. Usted no puede amar a los otros así. Usted no puede amar a su esposa verdaderamente. Usted no puede amar a su esposo verdaderamente. Usted no puede amar a sus padres. Sus padres no lo pueden amar a usted verdaderamente si no estamos confiando en Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Versículos que me encantan porque hablan de un tema muy importante que es el congregarnos. Pero ¿cuál es el propósito real de congregarnos? Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Porque ahí viene el versículo 25, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Necesitamos es congregarnos para animarnos al amor y a las buenas obras y a recordar que nuestra esperanza está en que Cristo ya regrese. Y si Cristo ya regresa, hay personas que han hecho esto. Les han dicho que Cristo ya regresa y van y venden todo y se sientan a esperar a que Cristo regrese. Hay personas que han hecho eso. Hay personas que han hecho esto, les han dicho que Cristo ya regresa y dejan de trabajar y se sientan a esperar a Cristo. No, eso está mal. Pero más bien deberíamos hacer lo contrario, como nuestra esperanza es que Cristo ya regresa y el mundo pasa y sus deseos, aún con las cosas de este mundo, ayudamos a los demás y nos entregamos a los demás en sus necesidades. Por eso allí mismo en Hebreos, devolviéndonos al capítulo 6, versículo 10, dice, pues Dios no es injusto. Miren, hermanos, quisiera que nos centráramos en este versículo porque con este versículo quiero terminar y es tan increíble, es tan hermoso. Dice que Dios no es injusto. Dice, no olvidarán con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. ¿Para quién? Para Dios. Y tú dices, ¿yo he trabajado para Dios?
Ah, sí, porque soy el líder de la iglesia. No, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. ¿Por quién? Por Dios. ¿De qué manera? Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Quieres mostrar tu amor por Dios? ¿Quieres trabajar mucho para Dios? Puedes hacerlo. No esperes a que te nombren en un cargo. Sirve a tus hermanos. Ámalos. Si tienes cómo ayudarlos, ayúdalos. Y si no tienes para darles algo de tu bolsillo, al menos darles amor puro y sincero. Dale un abrazo, pero de corazón, no con hipocresía. Dile que realmente lo amas y oras por él, de verdad. Porque después cuando vemos sus fallas nos vamos a rajar de él. Mejor cuando veamos sus fallas vayamos a orar por el Señor. Yo no tengo para darle dinero a mi hermano, de hecho no tiene necesidad, pero estoy viendo que mi hermano está actuando mal. Vengo a orar por él para que tú lo transformes, lo cambies. Pero hacemos eso. Que Dios nos lleve a hacerlo con nuestro corazón. Así que mis hermanos, la verdadera y gran diferencia es que todo esto es motivado ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Porque hemos conocido el amor verdadero. ¿Y qué es conocer el amor verdadero? Porque hemos sido salvos. Pero la pregunta es, ¿queremos seguir siendo salvos aquí y ahora? Así que salvos es dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir, sí, para Dios. ¿Pero qué significa eso? Vivir para otros, para aquellos por quienes Cristo murió, para nuestros hermanos que están a nuestro lado y hasta para nuestros hermanos que están ahí afuera, que todavía no le conocen y necesitan ser alcanzados. Entonces, hermanos, esta es la pregunta. ¿Queremos ser salvos de esto? Yo hoy quiero ser salvo. Yo hoy quiero ser salvo. Ahora, ¿eres salvo? Agradécele a Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado ¿qué? Tu corazón. Y ruega a Dios que lo perfeccione. Si tú eres una persona salva, que ves que estás siendo salva de estas cosas y que sabes que no vas a ir al infierno porque Cristo pagó por ti, insisto, agradécele a Dios. Yo quiero hoy agradecerle a Dios y quiero pedirle a Dios una cosa: que siga cambiando mi corazón. Amén. Pero si no fuera salvo, ¿qué necesito? Puedo ser salvo aquí y ahora, rogarle a Dios que cambie mi corazón y lo perfeccione. Quiero terminar como decía al principio. El que comenzó la buena obra, ¿qué? La terminó. ¿Porque ya está terminada? No. Somos personas que necesitamos todavía ser salvas aquí y ahora. Pero ¿será que Dios lo que comenzó lo dejará inconcluso? No, Él lo termina. Entonces, concluyamos pidiéndole a Dios por esta gran necesidad. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, infinitamente gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Hoy nos recuerdas por medio de tu palabra que sí hay seguridad en Cristo Jesús, seguridad de la salvación. No iremos al infierno, gracias Dios por ello. Pero hoy nos recuerdas que aquí también necesitamos seguir siendo salvos, porque tú empezaste una obra en nuestras vidas, pero reconocemos que no la has terminado. Por eso nosotros también decimos, síguenos salvando. Síguenos salvando del egoísmo, síguenos salvando del orgullo, síguenos salvando de la avaricia, síguenos salvando de la hipocresía y todo lo que compete a estos pecados. Señor, hoy necesitamos reconocer que te hemos fallado tantas veces. Sí, quizá tú has hecho la obra en nuestras vidas y te agradecemos. Muchos pecados han salido de nuestras vidas, de nuestros corazones. Quizá ya no nos emborrachamos y no hacemos esas cosas que a la vista de todos son tan vergonzosas. Pero hoy reconocemos que muchas veces te hemos negado. Sí, Dios, te hemos negado cuando hemos cerrado nuestro corazón hacia los demás. Te hemos negado cuando hemos actuado con hipocresía. Te hemos negado cuando solamente pensamos en las cosas de esta vida. Pero hoy te pedimos, Señor, síguenos salvando, síguenos rescatando. Tú nos has dado un nuevo corazón, pero hoy queremos pedirte, renueva ese corazón, limpia ese corazón. Hoy queremos orar como oraba el salmista: crea en nosotros, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, porque aunque somos salvos por tu gracia, queremos seguir siendo salvos de todas estas cosas que nos rodean y mayor aún que están todavía dentro de nuestros corazones. Pero todo esto te pedimos, no para ser salvos, sino porque nos has salvado y para honrar y glorificar tu nombre. Que nuestra proclamación de que somos salvos y creemos en ti no quede solo en palabras, sino que lo vivamos en nuestras acciones de verdad con los que están a nuestro alrededor, mayor aún con nuestra familia en la fe, con nuestros hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta palabra, y te pido que esta bendición, que esta salvación acompañe a cada uno de mis hermanos en mi propia vida por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.